Yo he tenido la libertad de tratar cualquier tipo de tema, cualquier tipo de reportaje en el país en los últimos 20 años, en todos los gobiernos. Y no he tenido ningún tipo de problema o inconveniente o restricción al tratar ningún tipo de tema, porque también de este lado de acá hay un compromiso de respeto, calidad, protocolos, estrictos protocolos que se dictan en los diversos medios, y además de garantizar la no afectación de la sensibilidad de nadie en una nota periodística. Entonces, libertad de expresión, más estos componentes, es el trabajo periodístico que todos deberíamos hacer. No puede aparecer una persona X, que posiblemente no sea comunicador, no sea periodista, a emitir comentarios injuriosos, calumniadores, malintencionados contra ninguna otra persona, dígase cualquiera que sea, infundados, porque se le ocurrió. El problema de la libertad de expresión tiene asperezas cuando existe con demasiada mala intención el periodismo de opinión. El periodismo de opinión es el periodismo que solo depende de la lengua y del pensamiento de una persona para decir lo que cree, y muchas veces esa persona no tiene el criterio para estos cánones de respeto que obliga el trabajo periodístico. Creo que en estos años se ha expresado, se ha evidenciado y se ha manifestado la mayor libertad de expresión en el Ecuador por tres factores fundamentales. Primero, por una expansión del campo mediático, de los medios de comunicación. Tenemos medios comunitarios, tenemos medios públicos, tenemos redes sociales, tenemos blogs, páginas web. Es decir, hay múltiples fuentes de información y múltiples espacios para la expresión y la opinión de los ecuatorianos y de los ciudadanos. Segundo, porque creo que los medios privados y los medios comerciales en general han ido adoptando una tesis que contradice su propia esencia. Es decir, en la misma medida que se expresan, hablan, plantean cosas, están anulándose al decir que no hay libertad de expresión. Entonces hay una contradicción clave ahí. Y tercero, porque creo que en el Ecuador las autoridades, los actores sociales, los propios partidos de oposición han generado espacios de expresión política, pública, mucho más amplios de lo que había antes. Es decir, un asambleísta ahora tiene múltiples mecanismos de comunicación y expresión que antes no los tenía, sino solamente a través de determinados medios de comunicación. En Ecuador existe totalmente la libertad de expresión, a tal punto que en las calles, en las radios, en las redes sociales, en las reuniones de amigos se puede criticar, se puede intercambiar conceptos, intercambiar ideas con total libertad. Ese es uno de los síntomas de que la libertad de expresión goza de buena salud en el país. En el Ecuador existe libertad de expresión, sí, y sobre todo en este momento. Y no lo digo así porque estoy trabajando en el medio público, sino porque siento que realmente hay una preocupación para que la información circule, para que las ideas circulen y para que todos los medios que existen en el Ecuador tengan acceso a hacer entrevistas y a información que antes, yo he vivido en provincia, he vivido en la Amazonía, para mí poder entrevistar a un ministro desde la Amazonía era una cosa como ir a la luna casi. Entonces el hecho que una hora un periodista de una radio comunitaria, de una radio de una ciudad alejada de la capital, pueda tener acceso al presidente de la República, a todos los ministros, y pueda conversar y contar de lo que está sucediendo en su provincia, esto para mí es un sinónimo de un ambiente muy sano para la comunicación y la información. En Ecuador existe libertad de expresión siempre y cuando tengas ese fundamento que te explico, ¿no? Un artículo, un video, una grabación, aunque muchas veces estos elementos no podrían servir de pruebas sin la autorización de un fiscal, de un juez, pero tienes ese respaldo, ¿no? Que te puede ayudar a fundamentar una posición. Entonces, de alguna manera, sí, ahí luego veremos cómo se vienen las consecuencias de lo que dices, ¿no? Pero ahí pues tienes cómo defenderte basado en lo que has conseguido para solventar tus posiciones. Creo que hay libertad de ejercicio de la expresión, pero eso no significa necesariamente que se esté dando acceso a todas las voces que puedan emitir una forma de expresión. Es decir, yo me pregunto si grupos todavía aislados
sociales, culturales, marginales están ejerciendo plenamente su derecho a la expresión y los medios no atienden a esos grupos. Definitivamente lo que hemos visto en los medios, incluso en los medios públicos, en los nuevos medios del Ecuador, es un tránsito de viejas voces y que representan a los mismos grupos sociales que han estado presentes en el Ecuador y que han dominado el discurso. Desde hace años, cuando igual trabajaba en un diario privado, que es el diario Hoy, y hoy que trabajo en un diario público como es El Telégrafo, puedo decir que sí hay libertad de expresión. Incluso me atrevería a decir que en algunos compañeros, en algunos colegas y en algunos medios no solo hay libertad de expresión, sino hasta libertinaje de expresión, para incluso tomarse atribuciones entre ellas sin fundamentos, sin documentos, a veces insultar a personas naturales o jurídicas en nombre justamente de la libertad de expresión y que sin embargo siguen ejerciendo su trabajo y todo, pese a que, como digo, han ejercido más libertinaje de expresión que libertad de expresión. Yo creo que sí existe la libertad de expresión, pero creo que este es un concepto que ha sido secuestrado por cierto tipo de prensa para exponer ciertas cosas y otras no, respondiendo a intereses particulares o privados. Creo que la libertad de expresión no es un derecho innato de la prensa, sino de la ciudadanía en general. Creo que la crítica y el cuestionamiento es algo necesario siempre y cuando uno esté enfocado también en el respeto y los derechos de las demás personas. Realmente existe libertad de expresión, ¿no? La capacidad que tenemos los periodistas para emitir nuestros criterios, para hablar y conversar sobre determinados temas que se suscitan en el acontecer diario, nos permite realizar análisis, emitir opiniones y eso es parte de la libertad de expresión. Que la libertad de expresión no solo es la libertad de los medios de comunicación, es la libertad de todos los ciudadanos para poder expresarse. En ese marco han habido unas reformas muy importantes, por ejemplo, la implementación, la adecuación ya de medios comunitarios que antes no eran invisibles. La comunicación se la manejaba prácticamente de una forma privada.